neteo tradicional o de longitud fija, lo más importante son las redes. Los hosts se acomodan, ¿sí?, a la cantidad de redes que es la cantidad que se anda buscando. Veremos más adelante, cuando estemos checando ahorita el VLCM, es lo contrario. En VLCM lo más importante en cuestiones de ajuste es el host, ¿sí? Son los hosts. Lo que hay que buscar es la cantidad de hosts, es la cantidad a satisfacer. Las redes automáticamente se van ajustando. Muy bien, y recordemos que una parte importante del subneteo es saber identificar la clase. Eso es fundamental, tanto en el modelo tradicional como en VLCM, y esto nos acompaña a la máscara de subred, que es la que sufre todas las modificaciones, y que a través de esas modificaciones son las que se va a cambiar la máscara de subred, y que esa máscara de subred ya no es la máscara de subred por defecto, es la máscara resultante o calculada. Sí, es cuando pedimos prestados los bits, y que esos bits se piden prestados exclusivamente de los campos de host, y que de ahí radica la riqueza de una clase con otra. ¿Cuántos bits tengo para prestar? ¿Sí? De acuerdo a la clase. Y recuerden que los octetos de red son inamovibles, porque si no, nos estarán cambiando el ID de la red. Ya no estamos hablando de la misma red. Y también un punto importante era saber que hay dos direcciones, ¿sí?, que tienen una función especial, que es la primera y la última. Máscara de subred, dirección de broadcast. Dirección de broadcast es difusión. Es difusión. Es decir, inunda todo el segmento. Luego entonces son direcciones reservadas. La palabra no se puede, no aplica, es no se debe de utilizar. Por eso tenemos el rango de host válido. Y el rango de host válido, como lo observamos, era lo que queda entre la primera y la última. Es decir, +1, -1. Son los que realmente puedo usar. De manera coloquial, de acuerdo al ejemplo que observamos la sesión anterior, pues son las pincitas, ¿sí?, del tendedero, ¿sí?, que usábamos un tendedero. Cada uno de esos hosts válidos es una pincita que puede colgar un host. El host viene representado por una prenda. Y luego entonces por ahí también vimos algunas pequeñas fórmulas, ¿sí?, para hacer algunos cálculos de la cuestión del subneteo. Ahorita vamos a empezar rápidamente con la retro, nada más de los puntos que considero que son más relevantes, como son los puntos de el punto 5 y el punto 6, que realmente tenía que ver directamente con el subneteo, en la cuestión de que podría salir una tablita, ¿sí? Y es lo que vamos a observar, y vamos a ahondar un poquito antes de pasar al tema de VLCM, que la longitud ahí, ya la longitud es variable. Muy bien, voy a compartir pantalla y vamos checando y vamos analizando y vamos checando dudas. No sé si ya observen la pantalla, chicos. Ya se ve. Muy bien. Dice, se tiene una dirección IP 172.17.00. Según Cayetano, lo más importante es identificar la clase. La clase 172 es una clase A, B o C, chicos. Chicas. B. Es una B, por lo tanto solamente tiene 2 octetos de red, ¿verdad? Y su máscara, pues por defecto es 255, que me indica que esos son los octetos de red, por lo tanto no pueden ser modificados. Y que tengo para prestar 16 bits representados por los campos de host, donde están los ceros. Y nos dicen, se requieren 200 nuevas subredes. Aquí la parte bien importante, chicos, es checar la clase. Es una clase C, por lo tanto, ¿sí?, se maneja diferente a una clase C, donde tengo un solo octeto y ahí nada se complica. En la clase C siempre trabajo en el último, porque es diagonal 24. Aquí tengo 2 octetos, y recuerden que siempre, ¿sí?, es de izquierda a derecha, del más significativo al menos significativo. En ese sentido es, para poder yo promover lo que es una dirección B, pues tengo que acabarme este octeto para, ¿sí?, tengo que acabarme este octeto para incrementar el que tiene más precedencia. Es decir, tengo el 1, a lo mejor tengo el 17.1,
Aquí voy a tener 1, 1, 255 para que este pueda ser 2. El 2 tiene que llegar hasta el último host de acá para poder ser 3. Esa es la pequeña diferencia de la C respecto a la clase A y la clase B. Además de obviamente, de la máscara de subred. Muy bien. En este contexto me decían, necesitamos 200 nuevas redes. Recordemos que aquí es bien importante la notación posicional, ¿sí? En cuestiones de los valores, pero también tenemos que es cuántos bits son los que debo de pedir para satisfacer esa cantidad. Si recuerdan, era ¿a cuánto elevo el 2 para tener 200 nuevas subredes? ¿A cuánto elevo este 2, porque es binario, para tener 200 nuevas subredes? Si lo elevo a las 7, ¿cuánto me da? 2 a las 7 me da 128, ¿estamos de acuerdo? 2 a las 7 me da 128. 128 me alcanza para las 200, muchachos. No. No, ¿verdad? Por lo tanto, pues pido un bit más y elevo el 2 a la 8. 2 a la 8, como lo vemos aquí, me da 256 subredes nuevas. No confundir la notación posicional que tenemos en el octeto con lo que es pedir bits. ¿Sí? 2 a la 8 es 256. La suma de todos los bits del octeto me da 255, de acuerdo a la notación posicional. 2 a la 8 me da 256 nuevas subredes. ¿Cuántos bits estoy pidiendo? Pues estoy pidiendo 8 bits. Luego, entonces, ¿qué es lo que voy a modificar luego, de acuerdo al pedimento? La máscara por defecto. Luego, entonces, afecto al tercer octeto, ¿verdad? Porque es de izquierda a derecha. Luego, entonces, cuando yo pido todos los bits del octeto, cuando yo pido 256 nuevas subredes, que a la postre, si le resto el 2, me da 254 válidas, ¿sí? Tengo la máscara 255, 255, 255, porque esta estoy tomando todos los bits del último octeto. Luego entonces resulta ser diagonal 24, por el número de bits que estoy pidiendo prestados. Para hacer el cálculo, pues obviamente me lo da directo. Totales me da 256. Si me piden válidas, serían 254 por el menos 2. Los hosts, en esta ocasión, ¿cuántos bits me quedan del que no prestamos o que no utilizamos? ¿Sí? Pues todo el octeto final, que son 256 hosts totales. Válidos serían 254. Esto es una clase B. Si se dan cuenta, pues sí hay diferencia con trabajar con una clase de tipo C, donde solamente tengo un octeto, nada más tengo 8 bits. Muy bien, esta era la respuesta que nos pedían. ¿Cuál sería la máscara resultante? ¿Cuál es la cantidad de redes totales de acuerdo a los bits que se prestaron? ¿Cuál es la cantidad de hosts? ¿Sí? Recuerden que eso lo sacábamos con los que no se activan, los que no se prestan. Luego entonces, de esta manera nos quedaba esta tablita, estos datos. Yo saqué la tablita, obviamente no todas, porque son 256 subredes. Saqué nada más una pequeña muestra para que ustedes la vieran, ¿sí? De cómo nos queda cada una de las subredes resultantes. Si checamos el dato, tenemos la primera, que es la 170.00, diagonal 24, su dirección de broadcast es 0255 y el rango de hosts válidos, ¿sí? Es del 1 al 254 en el último octeto. Ya en la siguiente es la 10, la subred 172.170.1.0, diagonal 24. Luego entonces tenemos del 11 al 254, ¿sí? Y la broadcast es la 255. Nos acabamos todos los bits del último octeto, incrementamos el octeto de la subred. Luego entonces, si quisiéramos haber hecho la tabla,
que a veces es necesario calcular algunas, nos quedaría más o menos así. Insisto, son unas cuantas de las 256 que salen en este subneteo. Muy bien, me voy a regresar al anterior. ¿Dudas, comentarios? Profe, yo tengo una duda en la del host. Fue el 2 al 8 por el 0 que no utilizamos, ¿verdad? No me queda claro, amigo. A ver, otra vez. O sea, de la cantidad de host fue Ajá. el 2 a las 8, que son las Ah, la de acá abajo. 256. Sí, sí. Ujú. Es por el octeto que no ocupamos, compañero. Por este. Ok. Por eso, en este caso, tenemos todo el octeto, entonces tenemos 256 cosas. Y en el de redes fueron los 8 que bits utilizamos, también. ¿verdad? Si aquí otra vez tomamos 8 y 8. Ok, profe. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, vi que estoy mal, pero quiero aclarar mi duda porque yo puse... Ya ve que es clasificación B, entonces yo puse 255. Clase B. B. Ajá. Es clase B. B de bebé. Ajá. Yo puse 255 y después puse el 0 y después otra vez puse 255, pero No, eso no existe. Recuerda que todo es consecutivo, es del más significativo al menos significativo. Entonces no puedes saltarte los octetos. Si es que entendí bien lo que hiciste. Entonces tienen que recorrer, ¿no? ¿Se recorren? Sí. Vas de izquierda a derecha. Va. Gracias. ¿Vale? Entonces, muy bien, amigo José. ¿Algo más antes de pasar a las 6? Muy bien. En la 6 nos pedían, si su proveedor de servicios de Internet le asigna la dirección 192.168.16.0 diagonal 24, que pues sabemos que es una clase C, no es de que sea más fácil, en el sentido es de que es menos complejo el trabajo con los bits, porque nada más tenemos un octeto. En una clase B pues tenemos 2 octetos. En una clase A tenemos 3 octetos. Tenemos que ir de izquierda a derecha, es decir, tenemos que incrementar para poder quitar aquí el 0 y subirlo a 1, me tengo que acabar este y este otro en una clase A para poder incrementar este a 1, ¿sí? Ya cuando llego aquí hasta 255, entonces ya puedo incrementar el tercer octeto a otro valor entero. Eso es lo que es diferente con la clase C, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos la clase C, es diagonal 24, y dice, se requieren 10 nuevas subredes. ¿A cuánto elevo este 2? Para tener 10 nuevas subredes. 2 a la 3, pues no me alcanza, ¿verdad? Definitivo. 2 a la 3 no me alcanza. Luego entonces me obliga a pedir un bit más. 2 a la 4, pues me da 16. ¿Sí? ¿Cuántos bits del octeto no estoy ocupando? Pues también 4. Por lo tanto, me queda 2 a la 4, me queda 16. Cantidad de redes totales son 16. Cantidades de host totales son 16. Si me preguntaran, oye, el número de redes válidas o utilizables, pues sería simplemente aplicar el 16 menos el 2, me quedaría con 14 redes válidas. La primera y la última, pues no la vamos a implementar. Los hosts también serían 16 menos 2, serían 14. Oye, ¿y para los saltos cómo le hago? Pues para los saltos recuerda que ocupamos el directo, ¿sí? Los saltos van de 16 en 16. Pero bueno, ¿cuántos bits estoy tomando prestados? 4. ¿Qué es lo que afecto primero? Pues la máscara de subred, ¿sí? Si se dan cuenta aquí en este dato que estoy marcando, esa máscara de subred tiene algo raro. No sé si alguien ya lo notó o no lo ha notado. Es de clase B. Que le falta un 255, ¿no? Que le falta un 255. Entonces yo digo, ay, no es importante lo que dice Cayetano. 255, 255. Entonces digo, aquí los saltos los voy a aplicar de 16 en 16, pero en el tercer octeto, pues de acuerdo a la máscara que tengo ahí, para que vean el error que nos puede generar el no identificar bien la clase
con su máscara por defecto. Luego entonces, no, es una clase C, el único octeto que tengo para trabajar es el cuarto. Luego entonces, de acuerdo a la suma de los primeros 4 bits, que es 128 más 64 más 32 más 16, me da 240. Luego entonces la máscara que van a compartir todas las subredes, las 16, va a ser la 240. Que esa en notación decimal, en notación diagonal, sería diagonal 20, ¿qué? Sí, ya se me fue el dato. La 240 en diagonal, ¿cuál sería? 29, 30, 21. 28. Bueno, yo creo que es 28. Sí, 28, perfecto. Son 24 más los 4 que estoy tomando, 28. Exactamente, entonces quedaría como diagonal 28. Si vemos la tablita, porque también la sacamos, era más rápido, pues aquí tengo mis 16 redes, ¿no? Desde la 0 hasta la 15, ¿sí? Luego entonces checamos que es diagonal 28, que son de 16 en 16, 1, 0 a la 1, 15, que es mi broadcast. Mi rango es más 1, que hay después de la 1, 0, pues la 1, 1. Que hay antes de la 1, 15, la 1, 14. Este es mi rango de hosts válidos. Luego entonces tengo 0, 16, 32, 48. O sea, los múltiplos de los altos. De 16 en 16. Y así quedaría la tablita de la segunda. Obviamente, como son menos subredes, pues sí se puede sacar el cálculo, ¿no? Cuando son demasiados grandes, imagínense cuando te piden 1000 hosts, pues, o 1000 redes, pues salen muchas, no te alcanza el pizarrón, ni la hoja, ni la pantalla, ¿no? Muy bien, y así quedaría el segundo ejercicio, lo que es el ejercicio número 6. Obviamente aquí se aligera porque es una clase C, o sea, es más concreta. Muy bien, chicos, antes de pasar a lo que continuamos, a lo que sigue, ¿alguna duda, comentario? Muy bien. Muy bien. No, pero todo bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente. VLCM. Muy bien. El VLCM, como lo habíamos comentado, son máscaras de subneteo de longitud variable. En lo que es la parte del subneteo tradicional, que ya definitivamente no es usado, aunque no dudo que algún chico que estudió en alguna otra universidad, que no tomó clases con Cayetano, pues siga subneteando con el tradicional. Es broma. Pero bueno, se puede dar cada caso ya a nivel campo, encuentras cada cosa, pero si tú lo ves, pues tienes que tener la capacidad de entenderlo, ¿no? Aquí, en el modelo tradicional se desperdicia mucho, como lo comenté yo. Si quiero tener 8 laboratorios y cada laboratorio va a tener una subred y resulta que un laboratorio tiene 100 computadoras, pero los demás tienen 5, pues tengo que subnetear para 100 y ponerle la misma máscara a las de 5. Y tú dirás, oye, pero no inventes, es más lo que se desperdicia que lo que se ocupa. Pues ni modo, así es el subneteo tradicional. Luego entonces surge VLCM. VLCM, en el cual, pues lo que vamos a trabajar aquí en VLCM, ¿sí? Es, número 1, la falta de direccionamiento ya con el IP versión 4. Además, el enrutamiento sin clase surge y ese trabaja directamente con lo que es el CIDR y lo que es VLCM. Soporta lo que es el direccionamiento privado. El direccionamiento privado son 3 segmentos, ¿sí? En el cual son las que ocupamos dentro de una empresa. Y lo que también es NAT, pero NAT también ya murió. NAT se sigue ocupando, pero ya no hay un soporte, así que digas como antes, para NAT, con el surgimiento de otros esquemas. Las direcciones privadas, las que se utilizan dentro de las organizaciones, ¿sí? Dentro de las organizaciones son estas.
Un segmento de A, uno de B y uno de C. Si te das cuenta, hasta en tu router, cuando contratas el servicio de internet, pues, trae estas direcciones por defectos para que se puedan, o sea, obviamente ellos te lo dejan con una C, con la 192. Puede ser la 00 o la 10, ¿sí? Esas son las que ocupamos. ¿Qué pasa si yo en una empresa no uso esto? No hay problema, eso funciona porque funciona. La cuestión que si tú quieres certificar la red, si tú la quieres certificar, en principio de cuenta no te la van a certificar porque no cumple con el estándar que marca, ¿sí? O que rige el direccionamiento privado, el famoso RFC 1918. ¿Sí? Estas se ocupan exclusivamente dentro de las organizaciones. Obviamente se ocupan para permitir que salgan a una red pública y no haya problema. Por eso cuando tú llegas a una empresa, por ejemplo, vamos a poner el nombre Bimbo, y ves que tienen el direccionamiento 172.16, y llegas a otra empresa de visita y checas el direccionamiento y te das cuenta que también tienen el 172.16, pues no hay problema porque es privado. Son como en programación, las variables locales solamente tienen connotación dentro del método o dentro del procedimiento. Las variables generales pues no se pueden repetir porque tienen peso en todo el código. Así son las direcciones privadas, solamente dentro de las organizaciones. Y en base a esto, pues BLSM soporta los protocolos de enrutamiento que tú en los siguientes módulos pues vas a trabajar. ¿Sí? Un EGRP, un SPF, un RID versión 2, o sea, trabajan con BLSM. Muy bien, y vamos a la parte ya directa. Y empezamos con un comparativo. El subneteo estándar. Únicamente se subnetea una vez y se aplica a todas las interfaces de los routers, a los dispositivos finales. Se desperdician muchas IP y nunca utilizamos la subred 0 o la primera subred, ¿sí? Nunca la ocupamos, ¿vale? ¿Qué pasa con BLSM? Se subnetea una vez, se elige una subred de las que resultan del primer subneteo que no vayamos a utilizar y se vuelve a subnetear esa red y así se puede continuar de acuerdo a tus requisitos que quieras satisfacer. Es algo chusco lo que te voy a comentar, es muy lúdico, muy tonto quizá. Es como cuando los niños chiquitos, ¿sí? Los pequeñitos de 1, 2, 3 años, de repente descubren que existe el chicle. Y tú le das un chicle y el niño, ay, ¿qué onda? Y le tienes que decir que no se lo coma, que lo mastique, que le quite el sabor. Y luego le dices, tíralo ya está, ya le quitas el sabor. Muchas veces los niños, ¿qué es lo que hacen? Lo esconden, lo pegan abajo de la mesa, en cualquier lugar. Y de repente, algún día se acuerdan o se topan con él y le dan una subneteada. Es decir, lo vuelven a masticar. Ese es el proceso del BLSM. Tengo una, le doy una masticada, o no me lo acabo, lo dejo ahí, luego le doy otra masticada y así hasta que cubra todo mi requisito, toda mi necesidad. Por lo tanto, aquí se desperdician menos IPs y se puede utilizar la primera subred. Se puede utilizar la primera subred. ¿Sí? Luego entonces, aquí satisfacemos cantidades de hosts. Como chequen acá de este lado, ¿sí? Todo está como diagonal 27. Todo es diagonal 27, sin importar cuántos necesita acá. Necesito 2 y tengo 30 por la máscara que tengo. Chequen el dato. En BLSM tengo segmentos diagonal 24, tengo segmentos diagonal 30, tengo segmentos diagonal 27. Porque es de acuerdo a las especificaciones que necesito en cada uno de los segmentos. Realmente lo que utilizamos hoy por hoy, pues es el BLSM. Por eso no ahondamos mucho en el tradicional, que es la base y que nos sirve bastante para BLSM. Muy bien, de esta pequeña introducción, ¿dudas? Muy bien. Chequemos
el pequeño algoritmo de VLSN. Se subnetea una red para obtener la mayor cantidad de hosts. Chequen el dato. Para obtener la mayor cantidad de hosts. Quiere decir que si yo tengo una topología donde me piden 100 hosts, 200, 8, 4, 2, yo debo de empezar el subneteo para la mayor cantidad. Eso es súper, súper importante. Yo empiezo por la mayor cantidad de hosts. Una vez que hago el subneteo para la mayor cantidad de hosts, ¿sí? Tomo una de las subredes que no vaya yo a utilizar, que esté disponible, con la finalidad de ocuparla para otro subneteo con otra cantidad diferente. Siempre será una cantidad menor. Oye, Cayetani, pero si es igual, es que no tienes que volver a subnetear. De las que te salieron, pues simplemente agarra la segunda y aplícala, o agarra una de esas y aplíquela. O sea, no es que tengas que volver a subnetear. Se subnetea para otra cantidad o rango diferente. ¿Vale? Esa subred se vuelve a subnetear para obtener la cantidad de host siguiente. Una vez que tengo ya cubierta ese otro subneteo, si tengo más requisitos, vuelvo a hacer exactamente lo mismo, pero siempre para la siguiente mayor cantidad. Ojo, siempre para la siguiente mayor cantidad. Siempre tienes que ir por la mayor, por la mayor, por la mayor. Ya me gasté la 100, que era la mayor, ahora tengo la 60, la 30 y la 10, pues me voy por la 60, y después por la de 30, y después por la de 10. Siempre en ese orden. Y así puedes seguir subneteando, ¿sí? Hasta llegar al límite, que es dejar 2 bits para host. Esos 2 bits siempre se aplican en los enlaces WAN, que siempre necesitamos solamente 2 direcciones, ¿sí? Una de cada lado. Son las famosas diagonal 30, porque 2 a la 2 es 4 menos 2. Me quedan las 2 válidas, no hay otro número. 2 a la 1 es 2 menos 2, pues no me queda ninguna, porque ninguna es válida. Luego entonces la mínima es 2 a la 2, que me da 4, ese es el menor requisito. Luego entonces, eso es lo de siempre, ese es el corazón del VLSN. Si checamos, acá teníamos un diagonal 27, que era el 224, ¿sí? Cuando la agarramos esta para otro subneteo, donde el requisito era menor, la máscara resultante, chequen el dato, es 252. Siempre es una cantidad mayor a una menor. Y siempre vamos a ir en ese orden. Luego entonces no va a resultar que de repente en ese orden yo me encuentre una máscara de subred que yo voy en el diagonal 27, luego diagonal 29 y luego resulta que tengo diagonal 17. No, eso no existe. Siempre vas, ¿sí? Siempre vas en la máscara hacia arriba. O sea, siempre son más bits en la máscara. Muy bien, chicos. Comentarios, dudas, aportaciones, porque vamos a entrar al primer caso. Muy bien. Ejercicio, es un ejercicio nada más. Y aquí necesito de su participación para ver qué tanto estamos entendiendo y poder hacer las cosas que vienen. Si se tiene la red 172.16.00, ¿qué clase es esta dirección, muchachos? Es una B, ¿no? Es una B. ¿Y cuál sería su máscara por defecto? 255.255.00. Gracias. Ese dato es importante. La clase, hay algunas personas, se los comento, que de repente me han dicho, oye, tú, Cayetano, no inventes. Aquí, pues aquí la máscara como que pierde importancia, ¿no? La clase, es que aquí la clase, pues como que siento que pierde importancia porque como se busca optimizar, siempre se busca gastar lo menos. Pues en cierto sentido tienes razón. Casi siempre buscamos trabajar en el último octeto. En ese sentido,
tendría peso esa afirmación, ¿sí? Pero la clase siempre va a tener importancia. Muy bien, me dicen, tienes 3 departamentos y 2 enlaces WAN. Pues aquí claramente me doy cuenta que me están hablando que tengo 3 segmentos de LAN, porque me hablan de departamentos y me dice, y tienes 2 WAN. Quiere decir que tengo 5 subredes. Esas se van a acomodar solitas. Aquí la parte importante es que me dicen, necesito que me subnetees en base a esta dirección de trabajo para 15 hosts, 156 hosts, 100 hosts y para 2 hosts. ¿Vale? Y para 2 hosts. Chequen el dato. Vean bien esas cantidades. Voy a hacer una pequeña pausa en lo que ustedes lo ven de manera concreta. Muy bien. Chequen el dato de manera bien general. Vamos a empezar a subnetear. Ya tenemos la dirección. Muy bien. Dígame con qué departamento o con qué enlace empezaríamos el subneteo de acuerdo a lo que acabamos de explicar, platicar, ver. O se les hace más fácil. ¿Con qué cantidad empezaríamos el subneteo? ¿Con 4? Con 4. Los demás, chicos, es bien importante que entendamos eso. Acabamos de ver la teoría y nos dijeron en el algoritmo anterior. Nos dijeron, se subnetea una vez para obtener la mayor cantidad de hosts. Que dije que era bien importante esa parte. Luego entonces, chicos, ¿con qué cantidad empezaríamos? 156. 156. 156. Sí, es el primer subneteo. De hecho, casi siempre, como nos dicen que aquí se puede utilizar la subred, la primera, pues seguramente vamos a ocupar esto y lo único que va a pasar es que le vamos a tener que inventar. Bueno, no es cierto, no inventar. En base al cálculo le vamos a poner aquí una diagonal algo. Una diagonal algo. De acuerdo a esto, a este dato. Ok, ya subneteo para 156. Después el siguiente subneteo, porque tengo más cantidades, ¿cuál sería la cantidad que tenemos que subnetear, chicos? 100. 100, efectivamente, el 100. Una vez que va a pasar esto, pues voy a agarrar una de las que salgan de aquí, no sé cuál, la voy a pasar acá, y la siguiente va a tener una diagonal diferente, seguramente, porque la cantidad es diferente. Muy bien, una vez que ya subneteé para la 100, ¿cuál es la siguiente cantidad que tengo que subnetear? ¿2? ¿O qué cantidad? ¿Perdón? 15. 15. Y al final, pues los 2 hosts, ¿verdad? 2, pero aquí me dicen que son 2 enlaces WAN. Quiere decir que es un 2 y otro 2. Son 5. Una, 156, 100, 15, 2 y 2. Porque son 2 enlaces WAN. Luego entonces, así quedarían ordenadas mis cantidades para el subneteo, muchachos. Quiere decir, en este momento podemos precisar que una parte importante de esto es ordenar las cantidades para hacer el subneteo. Ordeno mis cantidades de mayor a menor. No se nos olvide ese detalle, chicos. Ordeno mis cantidades de mayor a menor para empezar, ¿sí? Para empezar con el subneteo. ¿Vale? Muy bien. Pasemos al ejercicio, pero ya un ejercicio en forma. Chequemos, tenemos una topología, que eso es lo que vamos a trabajar nosotros, sobre topologías. Tenemos ahí unos segmentos de LAN,
tenemos unos segmentos de LAN. Déjame checar. Tenemos unos segmentos de LAN que es 28, 12, 12 y 60. Muy bien, aquí ya se me adelantó la presentación, el PDF, ¿sí? Podríamos decir, ¿con qué cantidad íbamos a empezar, chicos? ¿Con 28, 12, 12 o 60? Con la de 60. Y aquí está marcada, ¿verdad? Es una clase C, diagonal 24. Muy bien. Luego entonces, abusados. ¿Sí? Abusados. Tengo base 2. ¿A cuánto elevo este 2 para cubrir los 60 hosts? Recuerden que ya comentamos que si me piden, por ejemplo, 64, ¿sí? Tengo que ponerme abusado porque si no me alcanza, estoy en el margen, debo de considerar el menos 2. ¿A cuánto elevo este 2 para tener esa cantidad? A las 6. A las 6 me da 64. Menos 2 me da 62. Me piden 60, ¿me alcanza? Sin problema. Abusados con este trance. ¿Por qué empiezo con el host? Porque recuerda que aquí lo importante es satisfacer la cantidad de hosts, no de redes. Las redes se deben de ajustar de acuerdo a los bits, ¿sí?, que estoy trabajando para satisfacer el campo de hosts. Muy bien. Estoy pidiendo ¿cuántos bits? 6, ¿vale? Estoy pidiendo 6 bits. ¿Cuántos no pedí? Si son 8 bits, pedí 6. ¿Cuántos bits no estoy pidiendo? 2. No estoy ocupando 2. Esos forman parte de la red. 2 a la 2 me da 4. ¿Sí? Luego entonces, chequemos el dato. Chequemos el dato. Estoy dejando 2 bits. 255, 255, 255, 0 en la máscara por defecto. Luego entonces, si estoy tomando 2 bits, 255, 255, 255, me está dando 2 bits, los 2 primeros bits. Recordemos la notación posicional, 128 más 64 más 32 más 16, ¿sí?, que forman los 8 bits. Me dice que tomo los 2 primeros bits. La suma de estos 2 bits me da 192. Luego entonces tengo el dato ahí. 192 es la máscara resultante para ese segmento. Luego entonces, si es diagonal 24 más 2, la máscara diagonal es diagonal 26, porque estoy tomando 2 bits del último octeto. ¿Vale? Oye, ¿y entonces de cuánto en cuánto voy a ir saltando? Pues bien fácil, el mismo de host me da, en la mayoría de los casos, el salto. Voy de 64 en 64. ¿En qué octeto? Pues el octeto me lo está marcando. En el último octeto es la clase C. ¿Dónde aplico la suma? En el último octeto. ¿Cuántas redes voy a tener? ¿Sí? Pues 4. Luego entonces 0, 64, 128, 192. Como me dice que puedo ocupar la primera, pues la primera la estoy asignando para los 60 hosts. Es la que voy a ocupar para el esquema de direccionamiento de esta LAN, para la interfaz y para los hosts que tenga este segmento de LAN. Y ya tengo el primer subneteo. Muy bien. ¿Dudas? Okidoki. Vamos a agarrar, tengo el subneteo, esta ya está ocupada. Dice el algoritmo, ocupa alguna de las que tienes ahí, resultados del subneteo, y pásala al siguiente subneteo. Lo recomendable es la siguiente, porque llega el momento en que en algunos tipos de subneteo, si tomas esta, de repente ya no tienes más esquema de direccionamiento. Entonces,
Por lo regular se recomienda la siguiente. Veamos, ahora ¿para qué cantidad vamos a subnetear? Si ya satisfacimos el de 60 hosts, muchachos. ¿Cuál sería el segmento que debemos de tomar para el siguiente subneteo? La de 28. El del 28. El del router KL. Muy bien. Me piden 28 hosts. Pasamos al cálculo del siguiente nivel, donde nos piden por lo menos 28. ¿A cuánto elevo el 2? ¿A cuánto elevo el 2? Para tener mínimo esos 28. Pues lo elevo a la 3, no me alcanza. A la 4, tampoco, me da 16. A la 5, me da 32. ¿Vale? Luego entonces, sin problema, satisfago mi requisito. ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cuántos tenemos aquí entonces? 32 totales. Si quieres ir a calcular los válidos, pues serían 30. Muy bien. Luego entonces, estoy tomando nada más 5 bits. ¿Cuántos bits son los que se van a quedar para red? 3. Luego entonces, chécate el dato, 255, 255, 255. Estoy tomando 3 bits de una 192, voy a pasar a una 224. Voy a pasar a una 224. ¿Y de dónde sale ese 224? De la suma de 128 más 64 más 32, que son los 3 bits que estamos ocupando. Luego entonces, ¿cuántas redes voy a tener? 8. O sea, realmente voy a tener 8 redes. Esta 224 en formato diagonal sería 24 más 3, diagonal 27. ¿Qué es lo que van a compartir? 8 nuevas subredes. Luego entonces, de la dirección que pasé para acá, que fue la 64, porque la 0 la ocupé en el anterior, ¿sí? Esta máscara, que era diagonal 26, con el cálculo pasa como diagonal 27. Obviamente, casi siempre en BLSM calculan las primeras 2 o 3, porque hay veces que hay cantidades que están en el mismo rango o es la misma cantidad. Luego entonces, cuando es eso, seguramente voy a ocupar 2 subredes de ese cálculo. Por eso se recomienda siempre calcular 2 o 3. Muy bien. Tengo esto y esta es la red de trabajo. Chequen el dato. La 64 es la subred. ¿Qué podría ocupar aquí en la interfaz? Pues la 65, ¿verdad? Para los hosts, la 66. Por eso siempre hay que calcular, ¿sí? La parte de cuánto tengo, dónde empiezo, la de broadcast y el rango de hosts válidos. ¿De cuánto en cuánto voy saltando? De 32 en 32. ¿Cuál sería mi dirección de broadcast abusados con lo que les voy a preguntar? ¿Cuál sería la dirección de broadcast? ¿Sí? De este segmento. Si la red, la subred es 64, ¿cuál sería la dirección de broadcast? Es decir, la última de ese tendedero. La 96, ¿no? No, la 96 es la siguiente red, la siguiente subred. Sería una antes de la subred. 95. 95, exactamente. Sí. El dato que tú te debes de fijar, así como lo dijiste, Javier, es, ok, tengo la 96, la de broadcast va a ser una antes, ¿sí? Es la 95. Recordemos que las wildcard, las máscaras, siempre son nones. Siempre las de broadcast son nones, impares, ¿vale? Muy bien. Luego entonces, ya tengo esta, se asigna acá. ¿Cuál es la que voy a pasar para el siguiente subneteo? El siguiente subneteo, pues, a fuerzas vemos que es un 12, ¿verdad? Pero chequen el dato. Oye, pero tienes Sydney con 12 y Singapur con 12. ¿Cuál debo de ocupar, Cayetano? Pues la que tú quieras, no hay bronca, pues es la misma cantidad. Oye, si aquí tuviera 13, ¿tendría que ir por 13? No, están en el mismo rango, seguramente van a ocupar la misma máscara. ¿Sí?
Eso es lo que hay que checar. ¿Sí? 12 y 12, pues ahí se ve a leguas que son iguales. Luego entonces voy a pasar esto al siguiente subneteo. Pasamos al cálculo del siguiente nivel, nos piden tener por lo menos 12. ¿A cuánto elevo el 2? Para tener 12. 2 a la 4 me da 16. 2 a la 4 me da 16. Luego entonces tomo 4 bits del octeto prestados y me quedan 4, ¿sí? Que no estoy ocupando. Esos 4 se van directo a la máscara, ¿verdad? Luego entonces de un 224 voy a pasar a un 240 porque estoy ocupando los primeros 4 bits, que sería la suma de 128, 64, 32, 16. Luego entonces mi máscara resultante va a ser la 240. Y pasó como diagonal 26, pero bueno, pasó. Lo primero que le modificamos es la máscara de acuerdo a lo que es el requisito. Luego entonces, esta va a quedar como diagonal 28. ¿De cuánto en cuánto voy saltando? De 16 en 16. Luego entonces tengo la 112, tendría la 128, ¿sí? Todas diagonal 28 porque son 16 redes. Luego entonces asigno a Sydney la 96, 28. Oye, Cayetano, entonces ahora subneteo para otros 12. No, es la misma cantidad o el mismo rango, están en el mismo rango. Luego entonces lo único que hago es, esta la voy a pasar directo. Lo que sí tengo que hacer es calcular el siguiente salto, ¿sí? Porque seguramente me hacen falta los enlaces one. Luego entonces veamos, ¿sí? ¿Cómo la pasamos? La 112, pero diagonal 28, ¿sí? Luego los saltos, esta ya está asignada acá, 112, 128, porque seguramente esta, si hay más requisito, es la que voy a pasar al requisito que me siga haciendo falta, o que me falte calcular, que es el caso de que me faltan los enlaces one, y nos rectifican, los enlaces one siempre requieren solamente 2 IPs, solamente requiero 2 IPs, ¿sí? Y la que tengo es la 128 diagonal 28, que es la que voy a pasar. Y por eso aquí me la marcan. Tú tienes de trabajo, pues esta, mira. Esa es la que tú estás trabajando ahorita. Ah, ok. Como requieres 2, ¿sí? Pues vas a calcular una máscara para esos 2. Pero pues ahí ya no es calcular, chicos, porque 2 a la 2 es 4 menos 2. ¿Sí? Me quedan 2 válidas. Y no hay más, siempre son diagonal 30. Lo único que hago es, digo, 128, diagonal 30, sí, que es la de subred. Sé que tengo como host válido el 129 y el 130, y la dirección de broadcast es la 131. Siempre a partir de las que son diagonal 30, lo único que tengo que hacer es ir de 4 en 4 los saltos, porque es 2 a la 2, 4. Luego entonces ni siquiera tengo que calcular, simplemente aplico el múltiplo. La siguiente es 10, 132, y si hubiera más one, la siguiente sería 10, 136, 10, 140, 10, 144. A partir de los diagonal 30, siempre lo único que se hace es saltos de 4 en 4. Por ejemplo, la 132, que es la primera, la de broadcast, que es la última, los rangos asignables sería 133, 134. Si esto lo vemos, ¿sí? Todavía con la 136, y checamos cómo nos queda, chequen el dato. Tengo la 128 para este enlace, la 132 para este enlace y la 136 para este enlace. Sabemos que aquí va una y aquí va la otra. Entonces, Cayetano, ¿qué le pongo aquí, por ejemplo? Si tú vas a empezar de este lado, pues podrías empezar con la 129. Y del otro lado, pues la 130, que son las válidas. Oye, y la 131, recuerda que la 131 es el otro poste, es la de broadcast. Okidoki. Y entonces aquí, pues aquí sería la 133,
y acá sería la 134. Y aquí pues sería 137 y acá 138. Oye, ¿y aquí por qué empiezas con...? Es que según lo que tú vayas planeando en topología, a cómo lleves el sincronismo, a cómo tengas la administración de tu direccionamiento, pues tú lo vas a poner en el lugar que tú te convenga, de acuerdo a lo que tú estás planeando en tu esquema de direccionamiento. Eso no afecta. Luego entonces así quedarían los enlaces WAN, que son diagonal 30. Esos siempre van de 4 en 4, ya no es tanto que se sumete. Luego entonces veamos el esquema completo, chicos. Tenemos el de la WAN, vamos a cambiarle. Sí, tenemos los de la WAN, que ya lo explicamos, que ya vimos más o menos cómo se direccionan, ¿sí? Y tenemos los de las redes LAN, donde nos quedó 10.0, ¿sí? 10.96, 10.112, 10.64, ¿sí? Y de acuerdo a esto es lo que vamos a implementar. Si llevamos el orden que decíamos que lo recomendable es poner la primera válida aquí en la interfaz del router para que sea la puerta de enlace, pues aquí sería la 65, aquí sería la 1, aquí sería la 97, ¿sí? Aquí sería la 113. Y para los hosts cualquier consecutiva. Lo que sí hay que tener claro es tu rango hasta dónde tienes tu rango para asignables, ¿verdad? Que no sea la broadcast, para que no te marque error si te pasas del broadcast. Luego entonces, este ejercicio así nos quedaría, muchachos. Y así vamos a empezar a trabajar nosotros, en base al VLCM. Obviamente, nosotros estamos trabajando un protocolo de enrutamiento. Esto no quiere decir que de aquí a aquí voy a tirar pin, que de aquí voy a tirar pin y lo voy a alcanzar. No, no. Estamos en direccionamiento. No estamos viendo protocolo de enrutamiento. Luego, entonces, seguramente en una de las prácticas del día de hoy, pues nos va a tocar hacer esta parte. Muy bien. De este ejercicio, ¿dudas, muchachos? Yo me quedaron varias cosas, creo que tengo que ver el video de nuevo para... Sí, esto es que hay que estarlo checando. Muy bien. Profe, yo también tengo una duda que no me queda muy claro. En el primer ejemplo que le hicimos para los 60 hosts, tenemos 4 subredes y en las demás nada más tenemos 2. ¿Pero por qué? Aún no entiendo eso. No, tampoco te entiendo yo a ti en cuál, en esta parte. Ajá, bueno, ya ve que en el primero que hicimos para 60 hosts. A ver, en este ejercicio, ajá, tenemos Ajá, en la parte de abajo. 60 hosts, aquí está. Ajá, ya ve que tenemos 4 subredes. Sí, porque 2 a la 2 te da 4. Estás pidiendo 6 bits. Acuérdate que tienes un octeto, ¿vale? De esos 8 bits, estás pidiendo 6 para el requisito de host. De hecho, pusimos aquí 8. Son 8 bits los que tienes. Pero estás pidiendo 6 para host. ¿Cuántos te sobran para red? 2. ¿Vale? Estos 2 son los que estamos aplicando acá. 2 a la 2 me da 4 redes totales. Que son esas 4 que tenemos aquí. ¿Sí, Zach? Sí, profe. Y entonces en la segunda, ¿por qué son 2? ¿Las segundas? ¿En cuál? En la de 28, que pide 28 hosts. Abajo. ¿Son 2? No, son 2 a la 3, son 8. Y aquí puse una raya que dije que aquí hay 8 redes. Y fue cuando comenté que por lo rural lo que calculamos las primeras 2 o las 3 nada más. Pero tú sabes que hay 8 redes. O sea, vaya, yo no las puse ahí las 8. Okay. Para optimizar, porque no tiene caso. Imagínate si el subneteo es para 128, pues no podemos poner a 128. Aquí la parte importante es que casi siempre calculas las primeras 3 o las primeras 2, ¿vale? Sí, profe, sí. ¿Listo? Gracias. Okidoki. Sí. Okidoki. Profe, una pregunta, ¿el IP ya se asignaba o también se saca? ¿Cómo?
la IP ya nos la daban. O sea, como ahí decía luego IP asignada. En los ejemplos. Ándale, y dirección asignada. Pues aquí está la dirección, 192.168.10. Ah, ya, no lo había visto. Disculpe. Esa fue la que dije que era la dirección de trabajo. Sí, siempre tienes que tener la dirección de trabajo, si no, ¿cómo le haces? Y ya nomás le vamos modificando según Sí, el nada más subneteo que vas- estemos haciendo. ¿Te das cuenta? No se modifica la IP. Lo que se modifica es la diagonal, la máscara. La IP Sí, sigue sí, sí. la misma. Y ¿Sale? el salto, ¿no? En el que vayamos Es dando. el que te da la nueva subred. ¿Vale? ¿Sí, Josué? Darío. Muy bien. Vamos por otro ejemplito. ¿Vale? Nos dice, se requieren las siguientes cantidades de host para la red origen: 197, 155, 23.0, diagonal 24. Me piden 100, 50, 8, 2, 2. Si te das cuenta, aquí ya están ordenadas, ¿verdad? De mayor a menor. Quiere decir que debo de empezar con la mayor. ¿A cuánto elevo el 2 para tener 100 hosts? ¿A cuánto elevo el 2 para tener 100 hosts? 2 a la 7, ¿cuánto me da? 128. Menos 2, 126. ¿Me alcanza? 126 es mayor a 100. Sí, sin problema. Abusados. Si aquí me dicen, mira, para las siguientes cantidades, y me ponen 128, y yo digo, pues papas, 2 a la 7, 128. Ya la hice. No, porque 128 menos 2 me da 126. ¿Sí? Y 126 no es mayor o igual a 128. No me alcanzaría, me faltarían 2 hosts. Luego entonces ahí tengo que pedir un bit más. ¿Vale? Abusados con ese dato. Voy a borrar la anotación. Muy bien. Luego entonces pido 7 bits. De 8 que tengo, ¿cuántos me sobran? 1 nada más. Pues bien fácil. Red es igual a los 24 que tengo de origen, porque soy una clase C, y una clase C inicia con 24 bits, más 1, la diagonal va a ser diagonal 25. ¿Vale? Luego entonces, esto a nivel de notación decimal punteada es 255, 255, 255, más el primer bit que representa el 128. ¿Vale? Luego entonces la máscara, ya de su neteo, es la 128. ¿Esa para qué? Para lo que es los 100 hosts. Luego entonces mi máscara de trabajo, que ya descubrí, para esa cantidad, va a ser 197, 155, 23.0, diagonal 25. ¿De cuánto en cuánto voy saltando? De 128 en 128. Aquí me lo está diciendo. De 128 en 128. Por lo tanto, 0, 128, que es la, calculo 2, porque nos dice que una reglita por ahí que no es oficial, pero que es una proxy, nos dice que calculemos las primeras 2 o las primeras 3. Luego entonces tengo la 0, la 128, ¿sí? Diagonal 25, pero esta es la que voy a pasar para el subneteo para la siguiente cantidad. La siguiente cantidad es 50 hosts. Luego entonces, ¿a cuánto elevo el 2 para tener 50 hosts? 2 a la 6 me da 64 menos 2 es 62. ¿Es mayor o igual a 50? Sí. Por lo tanto, ¿cuántos bits tomé prestados? 6. ¿Cuántos no tomé prestados? 2. Es decir, 8 menos 6 me da 2. 24, que es mi origen, más 2, me da la diagonal 26. Es decir, estoy tomando 2 bits. Por lo tanto, la máscara resultante para este subneteo en decimal punteado es 255, 255, 255, 192. En diagonal, pues es la suma de 24 más 2, me da 26. Y esa es la que voy a asignar para 50 hosts. Para la red, para la LAN, 50 hosts. ¿Vale? Calculo las dos porque voy, ¿sí? Para otro subneteo, ¿sí? Y luego entonces, ¿qué es lo que
lo que vamos a trabajar aquí, si ya tengo la 128.26, los saltos van ¿de qué? De 64 y 64. 128 más 64, ¿sí? Me dio 192. Quiere decir que los saltos van de 64 en 64. Oye, si quiero calcular la tercera, pues sería 192 más 64. ¿Vale? Muy bien. Esa diagonal 26 la voy a pasar para acá, pero pasa como diagonal 26 por el momento. Ya cuando calcules la que se va a modificar, chequen el dato. ¿A cuánto elevo mi 2 para tener 8 bits? 2 a la 3 es 8, Cayetano. Pues sí, pero menos 2 me da 6. Con 6 no satisfago los 8 hosts que me están pidiendo. Por lo tanto, pido un bit más. 2 a la 4 es 16, menos 2, 14. Sin problema, ¿sí? Sin problema ataco la cantidad que me están pidiendo. Pedí 4 bits, me sobran 4. Esos se van directamente para calcular la máscara de subred. 24 más 4 es 28. Por lo tanto, mi diagonal es diagonal 28. Y la máscara, pues tengo 24 más los primeros 4, 128 más 64 más 32 más 16 me da 240. Y ya tengo el 240, mi máscara del subneteo. Ya tengo mi dirección de trabajo, que en este caso va a ser la 192, pero diagonal 28. Si calculo el salto, porque va de 16 en 16, según me lo marca aquí, ¿sí? 192 más 16 son 208. Diagonal 28 en lo que la paso. Ya cuando yo la paso para acá, para la siguiente cantidad, ¿sí? Pues lo primero que vamos a modificar es lo que es la diagonal. Si checan el dato, 208, diagonal 28. Dice 2 cos. Sabemos que 2 a la 2 es 4 menos 2, me da los 2 que ando buscando. Aquí ya necesidad sería, del diagonal 28 serían diagonal 30. Simplemente digo 208 diagonal 30. Sé que voy brincando de 4 en 4. 208 más 4, 212 diagonal 30. Oye, pero me faltan 2 enlaces, Juan. 212 más 4, 216. 216 más 4, 220 diagonal 30. Y luego entonces ya cubrí todos mis requisitos abusados. Aquí va a venir un detalle interesante, que hasta ahorita lo vamos a mencionar. Chécate el dato, fue una clase C, aquí tengo la subred 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y... ¿Saben? Luego entonces, chequen el dato como tengo número de host, el IP de red, la 0, 128, 192, 208, 212, ¿sí? Y las que hicieran falta. Checa la dirección de broadcast, el rango, la máscara. Aquí hay un detalle. En las clases C, se presentan las clases C. Yo no puedo pedir más de 255 hosts. ¿En qué sentido, chicos? No en la cantidad de hosts que estamos pidiendo acá. Dice 100. Chequen la suma de las cantidades, ¿sí? No pueden pasar ese número. Si checan aquí, tengo 100 más 50, 150, más 8, 158, más 2, 160, más 2, 162. Imagínate que aquí yo pido 128 o 100 y luego pido otros 100. Ya llevo 200, ¿sí? Más 50, 250. Más 8, 258. Más 2, 260. Más 2, 262. Eso no existe. No puedes pasar el número que tienes como máximo. ¿Sí? Si usas una calculadora de subneteo que hay en la web, la misma calculadora de subneteo te va a marcar el error. Te va a decir que eso no es válido. Luego entonces en las clases C, las cantidades de hosts que tú distribuyes no pueden pasar la cantidad que tenemos, ¿sí? Máximo de cada octeto, o en el octeto de la C, que es 256. ¿Vale?
Es bien importante esa anotación. Muy bien, chicos, ¿dudas antes de pasar a analizar las prácticas que vamos a realizar? Sí tengo una duda, profe. Te escucho. Si fuera una clase B, ¿sí se podría pasar de 255? ¿De 256? Sí, porque acuérdate que una clase B tiene hasta 65.500 y pico de hosts. Ah, ok. Y una clase A, pues mucho más. Por eso el problema nada más se presenta en la C, porque en la C estamos totalmente limitados a 256. Ok. Gracias, profe. Muy bien. Y bueno, pues tenemos ahí algunas cosas que trabajar. Vamos a ver, bueno, déjenme, bueno, primero la de topología. Realiza un análisis detallado de los casos para determinar cuáles son las características presentadas y los requisitos solicitados. En base al análisis, elabore las topologías en Packet Tracer. Utilice routers y switches que usted considere. El cableado de la topología es solo de carácter ilustrativo. Asegúrese de utilizar el adecuado. Eso es bien importante. Recuerden que en el examen y en las prácticas ya con errores de cableado no se evalúan, bla, bla, bla. Y en el examen pues te van a quitar puntotes que son fundamentales. ¿Está bien? Asigne el esquema de adicionamiento en los routers y dispositivos finales considerando el resultado del subneteo con las cantidades requeridas. Los switches no llevan direcciones. Los switches no llevan direcciones, como lo hemos estado marcando. Configure el gateway en cada uno de los dispositivos finales. ¿Sí? Realice pruebas de conectividad de lado a lado con los vecinos. En los segmentos de LAN se deben de alcanzar todos los costos. El nombre de tus archivos. Y el sábado 20 al mediodía vence esta práctica. Tenemos tiempo. Chequemos, es una práctica realmente pequeña. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Esta práctica, si te das cuenta, no tiene direccionamiento, no tiene dirección de red, no tiene nada. ¿Por qué? Porque la vamos a enlazar con la otra práctica. Y de la otra práctica, déjenme mostrarla. A ver si es esta. No sé si se alcancen a ver la pantalla, chicos. Tenemos 3 tablitas, donde tengo cantidad requerida, 200 hosts. Te piden cuál es el total de hosts, la dirección de subred, cuál es su diagonal, cuál es la máscara decimal punteada, rango de host válida y la dirección de broadcast. ¿Sí? Y así vamos a ir en cada uno hasta terminar, en este caso, con los dos que son diagonal 30. Identificamos la clase de la IP, por ejemplo, la 165.10.00. ¿Qué clase es, muchachos? ¿Sí? B. Ok, gracias. Luego tenemos, son 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2, 2, 2. Luego tenemos una clase A. Y chequen, cantidad requerida, 1000. ¿A cuánto elevo mi 2 para tener 1000 hosts? ¿A cuánto lo elevarían ustedes? A 7, 128. A 8, 256. A la 9, 512. A la 10. A la 10 me da 1024. ¿Me alcanza para 1000? Sin problema. 500, 200, 100, 50, 25, 20, 12, 8, 2, 2, 2 y 2. Muy bien. Me piden exactamente los mismos datos. Hay que ir llenando la tabla. Y chécate, esta práctica, de hecho aquí la voy a marcar. Aquí la voy a marcar. Para que lo tomes en cuenta. De aquí, esta tabla es donde vas a sacar el direccionamiento para la topología. De aquí vas a sacar el direccionamiento para la topología. Por eso, hasta que veamos cuándo se vence esta práctica, pues se vence el día de mañana. Quiere decir que primero debes hacer esta práctica
para después montar el direccionamiento en la práctica de la topología. Si te das cuenta, es una clase C, te piden 120, 60, 30, 10, 5, 2, 2 y 2. Luego entonces, están ordenados todos los números de mayor a menor, hago mi cálculo y voy sacando, ¿sí?, las diagonales y las direcciones de subred, con la respectiva diagonal, el rango de host para saber qué es lo que voy a poner y la dirección de broadcast. Sabemos que de aquí es donde va a salir realmente el direccionamiento. Aquí es donde realmente va a salir el direccionamiento, ¿sí? De aquí va a salir el direccionamiento. Y la tabla que debo de ocupar para eso, pues obviamente es la tabla que estoy marcando aquí, ¿vale? Esa se enlaza con la práctica para este esquema de direccionamiento. Chécate el dato. ¿Cuántos enlaces WAN tenemos aquí? Dos. Dos. La tabla, ¿cuántos diagonal 30 va a tener? 3. Oye, Cayetano, ¿y entonces qué hago? Pues simplemente ocupa los que tengas que ocupar. Si son 2, ocupa 2. ¿Cuáles? Los que tú quieras. ¿Vale? Abusados. Ahora bien, recuerden que el cableado es ilustrativo. Oye, Cayetano, ¿te equivocaste de cableado, no? No me he equivocado de cableado. Yo sé que cuando tú lo hagas, pues vas a leer, tú ya sabes leer las topologías, los dibujos topológicos. Tú ya cuando lo implementes en Packet Tracer, por eso la instrucción dice, son ilustrativos, pues tú ya vas a poner el cableado como debe de ser, si es que por ahí consideras que está el error, ¿vale? Luego entonces, esta es la que vamos a usar para asignar el direccionamiento acá. Y dirás tú, oye, porque chequen el dato, no es algo así que digas, tiene análisis, vaya, tiene jiribilla. No sé si lo alcancen a ver. Voy a volver a poner. Por ejemplo, alguien podría decirme del subneteo que está ahí, ¿qué dirección pondría, por ejemplo, en este segmento, muchachos? ¿Qué dirección pondrían aquí en este segmento? O más fácil, a ver, no sé si no me doy a entender. ¿Qué cantidad van a ocupar para este segmento? 2. ¿Eh? 5, ¿no? 5. El de 5. ¿Y para este? 5 también, pero no sé si ahí. No se puede, compañero. Porque aquí te está marcando que requiere 120, 60, 30, 10, uno de 5, ¿sí? A eso es a lo que voy. Aquí tú lo puedes asignar, ¿sí? Para ti puede ser el 120 y aquí pongo el del 120. Para Pedro este puede ser el de 5 y él dice, aquí voy a poner la de 5. Ah, yo aquí voy a poner la de 30. No sé si se dan cuenta, aquí es libre, acomódalas en el segmento que tú quieras. El chiste es que el subneteo esté correcto. ¿Vale? Obviamente aquí las WAN, pues aquí no hay pierde, aquí va una de 2, aquí va otra de 2. Por ejemplo, si alguien quiere ser más exquisito, porque alguien se está yendo con el número, está contando esto, que creo que fue lo que hizo Javier. Dice, tengo 1 o 2, pues la de 5. 1 o 2, pues la de 5. Aquí, pues la de 5. Aquí, pues la de 5. No cuentes esto. Las cantidades las tenemos aquí. Pues estamos diciendo que esta tabla es para ese esquema de direccionamiento. Luego, entonces, tú vas a determinar si yo quiero ser, pues puntual, puedo decir, bueno, a esta le voy a poner la de 5. Me late. A esta que tiene switches apilados, seguramente este va a tener muchos hosts. Ah, pues aquí voy a poner la de 120. Y estas, pues estas parecen iguales. Pues a esta le pongo la de, ¿qué otra cantidad tenemos? 60, 30 y 10. Chequen el dato. Ahí va otra. Ay.
60. Voy a poner la de 30. Y aquí voy a poner la de 60. Si checan el dato, ustedes van a agarrar de esa tabla, una vez que está subneteada de acuerdo a las cantidades, y tú las vas a acomodar como tú quieras acá en cuanto a las LAN. En las WAN ya está determinada que son 2 y son 2. ¿Vale? Oye, ¿y la de 10? Pues la de 10 no la ocupes. La de 10 no la ocupes. O sea, yo estoy haciendo eso porque puede ser una proyección de crecimiento que a lo mejor en próximos meses o el próximo año voy a tener otra LAN y en esa LAN tengo presupuestado más o menos unos equipos, ¿no? Y a lo mejor, o a lo mejor ni siquiera va a salir aquí, voy a tener otro enlace WAN, ya lo tengo calculado con mi subneteo, ya lo tengo desde antes, y voy a tener una LAN, y en esa LAN pues también ya la tengo, porque ya está presupuestada en el subneteo, ¿sí? No es de que, ay, entonces ¿por qué sobran? No, es que eso es normal en una planeación. Muy bien, chicos, duda de la práctica, de esta específicamente. Profe, en la parte donde decía rango de host, ¿qué se ponía? Digamos, de la dirección tal a la dirección Sí, acuérdate 08. que es más 1, acuérdate que es más 1 y menos 1. Acuérdate que es el rango de host válido. O sea, es menos 1 antes del broadcast y 1 después de la dirección de red. Por ejemplo, tienes la 1.0, sería la 1.1. ¿Sí? Oiga, profe, ¿no podemos hacer un ejemplo de ahí? Para entenderle más Como un mejor. ejemplo aquí. Ajá. Las tablas. No, lo que necesito es que tú empieces a analizar. Primero cheques los dos ejemplos que tenemos. Y después, yo lo que haría sería hacer esta primero y checar los apuntes, ¿sí? Porque aquí, pues es bien sencillo, mira. Vamos para acá, 120, 60. Por ejemplo, ¿a cuánto elevo mi 2 para tener 120? Por ejemplo, compañero, ¿a cuánto elevamos este 2 para tener 120 hosts, compañero? A O las sea, 7. a las 7. ¿Cuánto me das a las 7? 128. 128 es mayor a 120. Sí, menos 2, 126. Me sirve. Luego, entonces, ¿cuántos bits estoy ocupando? ¿Sí? Para estos 7. ¿Cuántos no ocupo? 1. Luego, entonces, una diagonal, 24. 24 más 1 es igual a 25. Quiere decir que acá mi diagonal, ya la calculé, es 25. ¿Cuál sería la máscara? 255, 255, 255.128. Oye, ¿y dónde sacaste el 128? Recordemos, el 128 sale de notación posicional. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Si estoy tomando el primer bit, porque es 24 más 1, ¿cuál es el valor? 128. Luego entonces ya tengo la máscara decimal punteada. ¿Vale? Muy bien. Dices tú, bueno, ok, es diagonal 25. ¿De cuánto en cuánto voy a saltar? De 128 en 128, ¿estamos de acuerdo? 128 en 128. ¿Cuál sería la siguiente dirección de subred? O sea, ¿cuál ocuparía en el siguiente salto? La 211.1.1.128. Ya no va a ser diagonal 25, porque es para 60. ¿Cuál sería la dirección de broadcast entonces de la anterior? Pues sería 211.1.1.127. Recordemos que la de broadcast siempre es no. Luego entonces, ¿cuál sería mi rango de host? Si dices que es más 1, pues sería la 1.1 hasta 1.127.
26. Y ahí está mi rango de host. Y ya tengo la primera, compañero, que era lo que tú les comentabas de que si hiciéramos una. Esa es la forma de ir llenando los datos en cada una de las tablas. Muy bien. ¿Algo más, chicos? Muchas gracias, profe. ¿No? ¿De qué? Una petición, no sé si se pueda. A ¿Se ver. puede ampliar la fecha de entrega hasta el domingo a las 12 p.m. para echarle una buena revisada a los videos? De la topología, sin problema. Sí, de mano de estas dos. De la topología, sin problema. De esta la ampliamos hasta el domingo, ¿vale? Al mediodía. Y Para que te dediques nada más a hacer los ejercicios. la de la tabla. Esa mañana a las 23:59. ¿No se ponen los dos? Es que no es mucho tiempo. Sí. Y nomás es petición de uno. Pedir no empobrece. Nada más es uno. Si Yo fuera también te la pido, profe. mayoría, que sí, vamos, adelante. Sí, profe. Apoyamos al compañero Sí, Javier. profe, amplíe la Ándale, fecha. profe. Yo creo que Profe, Javier sí envíala lo hasta el Profe. domingo. vaya a hacer. Entonces, profe. Bueno, Ándale. pues fíjate todo lo que tenemos que hacer, Javier. Tenemos que motivar a la gente para que nos dé el apoyo, caray. No puede Y le ser. pongo 10 en la evaluación docente. ¡Ah! Ya pasó, Isaac, y me pusiste estrés. Era porque no las ampliaba, profe. Las he ampliado un montón, es más, tú una vez pediste que la ampliáramos al principio. Muy bien, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a recorrerla domingo y sábado, ¿qué les parece? ¿Sale? Para que tengan el tiempo de checar material, checar... es bien importante que chequen otros autores, es importante que busquen en la web, que pongan ahí en San Google. En San Google pídele la calculadora de subneteo. No está mal que lo hagas, porque dices tú, a ver, ok, lo voy a intentar hacer. Te lo avientas a capela. Después metes los datos en la calculadora de subneteo y checas el dato y dices tú, pum, ay, aquí me equivoqué. Pero te das cuenta, es que aquí yo sumé tanto y no era tanto. Entonces no está mal que utilices también esa parte. Entonces no hay problema, extiendo a lo que es el día sábado, la de las tablas, y para el domingo al mediodía la de la topología. ¿Vale, chicos? ¿Algo más? Se pone 12 de la noche en vez de mediodía. No, ya es mucho, Javier, ya. Vamos a decir, el lunes al mediodía. No, no te... ¿Por qué? Antes de tu clase. Abusamos. Lo vamos a dejar el domingo a las 23:59, ¿vale? Sí, profe, déjenla así que ya. Ay, luego ni entregan. Todo lo amplio y luego ni entregan. Pero bueno, ok. El domingo esta de la topología a las 23:59 y la otra el sábado al mediodía, ¿vale? Muy bien. ¿Algo más, chicos? ¿Dudas, con sugerencias? Si no, para dejarlos, déjame detener la grabación, que es importante que la chequen.